Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora y media, hoy tenemos programa extendido de noticia. Vamos a presentarles de los que hablaremos en titulares. Aquí están. En Noticia Perú, con una diferencia de 90.000 votos, el profesor Pedro Castillo va adelante de Keiko Fujimori en la carrera por la presidencia. Aún se esperan actas por computar de lugares apartados del país y también del exterior. Analizamos este escenario y sus implicaciones. En Noticia México, Morena, el partido de gobierno, logra la mayoría en la Cámara de Diputados en las mega elecciones intermedias de este domingo. Sin embargo, pierden en Ciudad de México y algunos señalan que la capital no es todo el país. Es un asunto que analizamos. En Noticia Bolivia, se retrasa más de un mes la audiencia judicial contra el exministro de gobierno de la dictadura de Yanine Áñez en Estados Unidos. Arturo Murillo es acusado de corrupción en la compra de respiradores para pacientes con COVID-19 en Bolivia. ¿Será posible su extradición de Estados Unidos a Bolivia? De esto y más hablaremos con el Procurador General de la Nación, Wilfredo Chávez, quien se encuentra en Estados Unidos. En Noticia Casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Perú, avanza el conteo oficial de votos que hasta el momento lidera el profesor Pedro Castillo con una ventaja de más de 90.000 votos sobre Keiko Fujimori. Faltan algunas regiones y votos del extranjero. En tanto, Castillo dice que defenderá cada voto y Fujimori denuncia un supuesto fraude. Revisemos detalles de esta jornada. Con corte a las 19:30 horas de este lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, al 94.28% de actas contabilizadas, ubica a Pedro Castillo en primer lugar con 50.26% de los votos y a Keiko Fujimori en segundo con 49.73%. El ambiente ha estado cargado de tensión por la mínima diferencia entre los candidatos a medida que avanza el conteo de votos. La jornada arrancó con Fujimori a la cabeza, con una ventaja de 72.000 votos sobre Castillo, alrededor de las 7 de la mañana, cifra que se revirtió sobre el mediodía y que hasta ahora supera los 90.000 votos de ventaja de Castillo sobre Fujimori. Aunque el candidato de Perú Libre lidera el mapa electoral imponiéndose en un mayor número de regiones, la líder de Fuerza Popular mantiene una diferencia de décimas porque se alzó con la mayoría de votos en Lima, el mayor padrón electoral con 8,1 millones de electores. Allí, Fujimori alcanzó 64.59% de la votación. También se llevó el Callao con 67.42%. Las cifras preliminares muestran que Castillo ratificó su victoria en el sur y centro del país, triunfando en los departamentos Arequipa con el 64.86%, Cajamarca con el 71.28%, Cusco con el 82.98% y Junín con el 58.06%. Ambos han esperado los resultados oficiales de las elecciones en la sede de los partidos en Lima. Castillo apuesta a defender cada voto de los que faltan por contar de algunos territorios del país y del extranjero. Así lo hizo saber en Twitter. Fujimori se pronunció a última hora, denunció fraude en las mesas electorales. Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo y sobre todo convocar también a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más como las que se han ido revelando a lo largo de estos días. Asimismo,
hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas. Los simpatizantes, mientras tanto, se han concentrado en varios puntos de la capital para respaldar a su candidato. El voto del pueblo se tiene que respetar, señorita. Estamos cansados de mucha corrupción. Estamos cansados, señorita, del abuso de nuestras autoridades también. No tenemos, nosotros, los humildes, los pobres, como nos llaman, ignorantes, no tenemos la voz, no nos dan. Pero ahora queremos que sientan que el pueblo está con Pedro. Porque representa para nosotros el hombre del Ande, el hombre campesino, el rondero, el maestro, el profesor. Por eso lo apoyamos, porque realmente encarna los sentimientos de los pueblos del Ande. Y por ello y por mucho más, nosotros deseamos un cambio para el país. Ese cambio se trasluce en el cambio de la Constitución. La espera se mantiene al igual que el conteo y la OMPE se encarga mientras tanto de disipar dudas que algunos personajes intentan infundar a través de las redes sociales. El órgano aclaró que las actas procedentes de Estados Unidos y otros países están por llegar a Lima en valija diplomática. El panorama se asemeja al de 5 años atrás, cuando también se vivió un balotaje controversial y convulso entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, resultando ganador este último por una escasa diferencia de 41.000 votos. Vamos ahora de inmediato hasta Lima con nuestra corresponsal Verónica Insausti. Verónica, lo que sucede esta noche. Adelante, ¿cómo te va? Buenas noches, Tatiana. Hace unos minutos se han desplazado cientos de simpatizantes de Pedro Castillo que estaban apostados aquí en el local de campaña de Perú Libre en el centro de Lima y han salido caminando banderas con música, siempre en un clima festivo, hacia el centro de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que queda acá apenas a una cuadra. Ellos han caminado hacia allá, decidieron hacerlo porque luego de escuchar la conferencia de prensa de Keiko Fujimori advirtiendo sobre un supuesto fraude, que han sido encontradas de forma irregular, en fin, luego de eso pues la población ha decidido salir a hacer acto de presencia ante la OMPE para que no haya ningún tipo de, digamos, para decir su posición, la posición de vigilancia ciudadana frente a este proceso de conteo que viene haciendo la Oficina de Procesos Electorales, ¿no? Si bien los observadores internacionales y los locales, más de 17.000 fiscalizadores a nivel local y 150 observadores internacionales, todos han coincidido en que este ha sido un proceso que se ha llevado de una forma normal, con total garantía, transparencia y que no hay ninguna posibilidad de fraude. Sin embargo, ahora Keiko Fujimori desliza esta posibilidad, además escuchando un clima que ya se está dando a través de una campaña de desestabilización y de deslegitimar a las instituciones que vienen desarrollando, que tienen a su cargo este proceso electoral, como son el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Pues esa campaña que vino días antes de las elecciones, asumiendo que podría perder la candidata Keiko Fujimori. Ayer en la noche la vimos en un discurso de lo más conciliador, llamando a la calma, a la paz de todos los ciudadanos que han ido a votar, no solamente los simpatizantes de Fuerza Popular, sino también los oponentes, pero bueno, le duró menos de 24 horas. Ahora, en una posición, cuando ve que la diferencia cada vez es mayor, hasta el momento, 90.000, un poco más de 90.000 votos de diferencia a favor de Pedro Castillo, pues esta es su primera reacción. El día de hoy, que durante todo el día ha sido silencio absoluto en su local de campaña, ni siquiera se han acercado simpatizantes, como en el caso acá de Perú Libre, que hemos visto desde primeras citas, la gente que de forma espontánea ha venido llegando y sumándose
en un ambiente de fiesta y de tranquilidad, ¿no? Pero sí, como hemos podido conversar con muchos de los ciudadanos que han estado acá, vigilantes, ¿no? Vigilantes de que se respete este proceso democrático, ¿no? La fiesta electoral. Que siga siendo una fiesta y que no termine, pues, en un tema que ya desde varios grupos, desde la mañana, han estado acusando. También a esto se han sumado la gente que ha causado, digamos, un miedo, se ha caído la bolsa de valores de Lima, como hace mucho tiempo no sucedía. Se ha disparado el precio del dólar a más de 4 soles. Y bueno, una serie de cosas las que algunas empresas transnacionales han puesto de una manera simbólica AAA sobre sus puertas ante un tema de seguridad, ante un eventual conflicto social o disturbio que podría haber el día de hoy. Y en fin, hay rumores de que si ganase Castillo, las grandes empresas se irían de este país. Y bueno, toda una serie de rumores que han venido haciendo ruido el día de hoy, y a lo cual la respuesta de Pedro Castillo y Perú Libre se dio en un comunicado por escrito que se emitió a través de las redes sociales, pidiendo calma, diciendo que van a respetar toda esa campaña de que si ganaba Pedro Castillo se iba a estatizar, se iba a confiscar, los ahorristas de las AFP se iban a perder sus pensiones, en fin, todo eso una vez más se ha desmentido. Ellos han dicho que garantiza la independencia, por ejemplo, del BCR, del Banco Central de Reserva, que no se va a estatizar, que no se va a nacionalizar, que no se va a confiscar, y en fin, una serie de puntos como para nuevamente crear el clima de normalidad, de tranquilidad, que la gente no se sienta amenazada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo continúa estas posiciones de ambos, tanto de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, como de Perú Libre y Pedro Castillo, que hasta el momento no ha declarado ante la ciudadanía que está acá postada desde la mañana, ni ante la prensa. Él está esperando pacientemente cómo corren los resultados de la OMPE, Tatiana. Estamos muy atentos a ello. Entre tanto, agradecerte, Verónica, por esta radiografía del día y de la noche con todo lo que ha significado un día después de estas elecciones. Gracias, muy buenas noches. Vamos a analizar todos estos hechos. Para ello nos acompaña Nicolás Lynch, es sociólogo, analista, profesor en la Universidad de San Marcos, nos acompaña también desde Lima. Profesor Lynch, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Un placer saludarle. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Comenzar por lo último, si le parece, en cuanto a este análisis, y es lo que ha dicho esta noche la candidata Keiko Fujimori. Ella ha señalado de irregularidades en actas impugnadas, señalando de esa irregularidad como responsable al partido Perú Libre. Conocer su opinión al respecto. Mire, ha sido una campaña muy polarizada en que los medios de comunicación han favorecido groseramente a Keiko Fujimori. No creo que tenga nada que reclamar. Si ha habido algún fraude, ha sido esta campaña mediática en la que cerradamente el oligopolio la ha favorecido a ella. En ninguna de las últimas elecciones ha habido denuncias mayores de fraude en el Perú. O sea que creo que eso es totalmente infundado. Ellos allí en esa declaración aclaran que esto no es contra la máxima autoridad electoral, contra la OMPE o contra el Jurado Nacional Electoral, sino directamente con la candidatura de Perú Libre. Sin embargo, si se habla de una irregularidad o de un fraude, necesariamente está vinculada a la autoridad electoral. Mire, sí, seguramente que querrán implicar a gente de Pedro Castillo, pero no hay, como le digo, ningún antecedente, ninguna tendencia en ese sentido. Me parece más un pataleo porque está perdiendo la elección claramente. Cada minuto que avanza la distancia en votos es mayor a favor de Castillo. Me parece que está más relacionada con eso que con algún hecho irregular, ¿no? Tal vez, profesor Lynch, entonces a sus correligionarios, a quienes votaron por ella, en este momento precisamente cuando va perdiendo, ya hay más de 90.000 votos de diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
A mí me parece que, digamos, entendiendo que lo que falta es principalmente voto rural, también algo de voto del extranjero, no creo que tenga cómo recortar esa distancia, ¿no? Pero de todas maneras hay que esperar hasta el veredicto final de la autoridad electoral, ¿no? Por supuesto. Ahora, si le parece, profesor, voy a poner en pantalla los resultados en este momento de cómo está, se lo contamos además a toda nuestra audiencia, este resultado de la autoridad electoral. Ahí lo vemos con el 95.962% de actas procesadas, por procesar 4.038 según la autoridad electoral. El resultado está así: Pedro Castillo, de Perú Libre, 50.269%, con 8.548.929, mientras que Keiko Fujimori está en 49.731%, con 8.457.547. Que si le parece, primero preguntarle acerca, y tenemos ahí la hora también en pantalla, que es importante, hora 19:23, es la última actualización, se hace aproximadamente cada media hora, de acuerdo como hemos visto el comportamiento de la página de la OMPE durante esta primera jornada, en donde están entregando este resultado. Profesor Lynch, analizando estos resultados, veíamos que primero iba Keiko Fujimori en la delantera, luego todo esto ha ido cambiando desde horas de la mañana, con algo que se había dicho de una manera bastante clara y previamente, que había que esperar los votos que llegasen del interior. Sin embargo, habían quienes que esperaban una mayor amplitud en la diferencia de votos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Cuál es su análisis? Mire, la secuencia ha sido clara. Primero ha habido una encuesta a boca de urna, o sea, ningún tipo de conteo, sino una actividad de corte estadístico, una encuesta por una empresa privada, ¿no? Que eso le dio el primer liderazgo a Keiko Fujimori. Luego hubo un conteo ya es con votos efectivos, ¿no? A partir de una muestra. Eso, un conteo rápido nacional del 100% que le dio el liderazgo a Castillo. Posteriormente empezó el conteo efectivo de la propia autoridad electoral, y esto va siempre de Lima hacia las zonas más apartadas. Entonces, en Lima tiene ventaja no solo de ahora, históricamente Keiko Fujimori. Entonces, lógicamente empezó liderando, pero conforme se ha recibido voto del interior, ha cambiado. Con lo cual, digamos, lo que tenemos ahora es similar al conteo que fue, digamos, el segundo evento numérico que hubo el día de ayer en la noche, ¿no? O sea que más o menos los números calzan, ¿no? No hay mayor adivinanza frente a los números que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y con respecto al voto en el exterior, ¿qué implicaciones tendrá en la medida que vayan llegando, profesor? Al voto, perdón, no le he escuchado bien. Sí, voto de los peruanos en el extranjero. Mire, los votos de los peruanos en el extranjero son aproximadamente 2/3 a favor de Fujimori y 1/3 a favor de Castillo, ¿no? Pero dado que ya ha llegado parte de ese voto, está por llegar algo más, no creo que, y dado que hay una diferencia de casi 100.000 votos y queda voto rural por contar, no creo que esto vaya a cambiar el resultado, ¿no? Sin embargo, en fin, nada se descarta. Estamos a poco de obtener un resultado casi final, habrá que esperar. Pero no me da la impresión de que vaya a haber un cambio, ¿no? Sí, por su experiencia es importante esto. Usted considera que no le da la impresión. Y esto necesariamente habría que verlo también de manera comparativa, profesor, en lo sucedido hace 5 años. Pedro Pablo Kuczynski ganó a Keiko Fujimori en segunda vuelta con 50.000 votos. Así que no es un escenario extraño para el pueblo peruano. Mire, yo creo que la comparación con la segunda vuelta de hace 5 años es bastante relativa, porque eran dos candidatos de derecha y el tipo de polarización, si bien hubo una polarización en segunda vuelta, no es comparable a la que ha habido ahora, ¿no? Donde se han enfrentado claramente proyectos alternativos de país. O sea que no me parece que es exactamente comparable, ¿no? Yo creo que por más que la diferencia sea corta, es mucho más fuerte la candidatura de Kuczynski vis a vis Keiko Fujimori en comparación a lo que fue Kuczynski-Keiko Fujimori, ¿no?
Sí, en comparación de esta con la de hace 5 años y en esta segunda vuelta. Tenemos imágenes en este momento en vivo, simpatizantes de Pedro Castillo que salían hace unos minutos, de hecho nos estaba contando de esto nuestra corresponsal Verónica Insausti, que salían de la sede de campaña de Pedro Castillo, de Perú Libre, y se trasladaban cientos de ellos de manera espontánea también hasta la OMPE después de escuchar de irregularidades y de la palabra fraude que ha tratado de instalar Keiko Fujimori. Imágenes que estamos muy pendientes de ella en este recorrido, que son aproximadamente unas 4 o 5 cuadras, según nos decía Verónica Insausti. Ahora, profesor, permítame compartir con usted brevemente parte de un comunicado que ha emitido hace muy pocas horas el Partido Perú Libre, tratando también de bajarle a ese miedo inducido que se ha generado a través, usted lo recordaba, de medios locales y de otras estrategias. Dicen, en un eventual gobierno, el profesor Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia, respetaremos la autonomía del Banco Central de Reserva, que ha realizado una buena labor manteniendo la inflación baja durante más de 2 décadas. En otra parte dice, no hemos considerado nuestro plan de economía, por acá, estatizaciones, no hemos considerado prohibición de importaciones, debemos, dice este comunicado, la economía popular con mercado que preconizamos promueve el crecimiento de empresas y negocios, en particular la agricultura y las pymes, con el fin de generar más empleo y mejores oportunidades económicas para todos. Lo dicen en distintos párrafos, algo que de hecho está en su plan programático. Ahí lo vemos precisamente en pantalla. Profesor Lynch, tenían que salir a hacer esta aclaración en medio de esa estrategia de guerra que se ha mantenido ahora. Esto hay que verlo además con la caída de la Bolsa de Lima. Perdón, no le entiendo lo que me está diciendo, disculpe, hay una interferencia enorme, no le entiendo. Ya, ¿usted me escucha, profesor Lynch? Hola, le escucho, sí, pero hay una interferencia. Hay una interferencia. Me refiere que hay un comunicado de hoy en la tarde sobre la autonomía del Banco Central de Reserva de parte de Castillo. No, lo que le refiero a usted y le cuento a nuestra audiencia es que el Partido Perú Libre ha emitido un comunicado donde han dejado claro una serie de hechos que sin duda están en su plan programático, pero haciendo una serie de aclaraciones con respecto, por ejemplo, a rumores y también informaciones a través de medios de comunicación. Dicen, por ejemplo, que en un eventual gobierno se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva. Hablan también de otras decisiones de carácter económico, por ejemplo, el apoyo a los pequeños empresarios como las MIPYMES, etcétera, etcétera. Le pregunto si esta aclaración va de la mano con lo que sucedía hoy, un día después de las elecciones, que cae la Bolsa de Lima, por ejemplo. Bueno, mire, a mí me parece normal que el gran capital se asuste. O sea, pretender que no se asuste cuando hay un candidato que quiere cambiar de modelo económico es ingenuo, ¿verdad? O sea, de todas maneras se va a asustar, de todas maneras va a decir que se va a ir del Perú, en fin, va a pintar la cosa color de hormiga, como se dice, ¿no? Y la candidatura de Castillo y su equipo técnico han dejado muy claro en las últimas semanas cuál es su programa económico, ¿no? Que sí es un programa económico de cambio de modelo, pero no es un programa económico estatista, ni es un programa económico que quiere irse tras los ahorros del hombre común y corriente, de la mujer común y corriente, ¿no? O sea, eso lo ha dejado muy claro Castillo. Entonces, todos estos cohetes que revientan, digamos, los voceros del gran capital, me parece normal, ¿no? Y como tal hay que tomarlo, y van a decir seguro cosas peores mañana y pasado mañana. Porque esa es la campaña de mentiras que han llevado en las últimas 2 semanas, ¿no? Pintando como un monstruo a Castillo. Entonces, digamos, a mí no me preocupa. Yo creo que la gente ha votado por sobre esa campaña de calumnias, ¿no? Y ya sabe de quién vienen y qué cosas están defendiendo. ¿Se ha quitado la máscara, profesor Lynch, los medios de comunicación que han fungido como actores políticos? Mire, en el Perú hace mucho que los medios de comunicación son un actor político importante porque no se han vuelto a reconstituir partidos desde el golpe de Fujimori
en abril de 1992, ¿no? Lo que hay son etiquetas electorales y los que gobiernan son los tecnócratas que sobreviven de un gobierno a otro, ¿no? Y los políticos en realidad sirven, en la mayor parte, no todos, pero la mayor parte siguen para cobrar coimas y para extorsionar, ¿no? Esa es la razón por la cual sale elegido Castillo, ¿no? Digamos que no hay partidos políticos y son reemplazados por los medios y por los medios de comunicación más importantes, que obviamente nunca toman en cuenta ninguna opinión de izquierda ni ninguna opinión progresista, y más bien si invitan a alguien progresista a un programa de televisión es para reírse de esa persona, ¿no? Han habido ya innumerables casos que la gente se ha parado, ha tirado el micro y se ha ido, porque es imposible conversar con esta gente, ¿no? Sí, por último, a la espera de los resultados, ya cuando se llegue al 100%, decíamos incluso al inicio, bueno, cualquier cosa puede suceder. ¿Qué le pasará al país? ¿Qué país, qué nación ve usted, qué Perú ve usted si gana Keiko Fujimori? Bueno, mire, si gana Keiko, yo lo he dicho ya varias veces, ¿no? Es un personaje que está acusado de ser, por el Ministerio Público, de ser cabeza de una organización criminal. La investigación del Ministerio Público ha terminado hace un par de meses y está por empezar el juicio oral, que para los cuales el fiscal pide para Keiko Fujimori 30 años de cárcel junto con su marido, y incluye a 34 de sus colaboradores en esta acusación fiscal, con penas que van de 8 a 10 años hasta 30 años, ¿no? Los delitos básicos son lavado de dinero, ¿no? O sea, el uso de las campañas electorales para enriquecerse personalmente, ¿no? Aparte de establecer una cadena de coimas por acá y por allá, ¿no? Entonces es la llegada, creo yo, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, de una organización criminal al poder, ¿no? Frente a eso, bueno, tenemos el profesor Castillo, que lo que plantea es una alternativa de cambio después de 30 años de capitalismo salvaje. Me parece que sería aire fresco en la sociedad y en el Estado peruano. Ojalá que se produzca, creo que estamos a punto de que ello se produzca y bueno, yo cruzo los dedos para que sea así, ¿no? Así es, profesor Lynch, para despedirlo, de ganar Pedro Castillo, de confirmarse esta tendencia que hemos visto ya desde el mediodía hasta este momento, tendrá grandes desafíos en ese plan que tiene tan distinto de modelo de desarrollo de nación. Mire, un planteamiento clave de Castillo, frente al cual, en fin, muchos otros hemos estado peleando en las últimas décadas, ha sido la necesidad de una asamblea constituyente que nos dé una nueva constitución. Nosotros, la constitución actual es la constitución que dio Fujimori en dictadura, ¿no? Que fue hecha por un congreso constituyente elegido luego del golpe de Estado y que fue aprobada por un referéndum fraudulento, tal como se denunció en la época, el año 93, ¿no? O sea, en la práctica el Perú no tiene constitución, o somos un país sin constitución, ¿no? La que tenemos está viciada de origen, es írrita. Entonces es indispensable darnos una constitución democrática. Yo creo que ese es el punto fundamental que plantea en lo inmediato el profesor Castillo, convocar a un referéndum constituyente, de consulta constituyente, e ir a la convocatoria de elecciones de una asamblea constituyente. Ello nos podría dar una nueva carta fundamental y nos permitiría reordenar política y jurídicamente al Perú, ¿no? Que creo que es lo que la población espera en este momento. Veremos el resultado, profesor Lynch. Muchísimas gracias, un gusto escucharlo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Antes de irnos a una pausa y avanzar con más de noticia, vamos a revisar de nuevo la página de la autoridad electoral en Perú. Ya avanzan al 96% de actas procesadas, quedan 3.998 por procesar según la OMPE. El resultado está así: Pedro Castillo obtiene 50.271, esto significa 8.552.172 votos. Reiteramos, 50.271, avanza un poco más en términos de distancia sobre Keiko Fujimori, que obtiene 49.72 o 7,29%, y significa 8.459.997 votos. Así están las cosas en Perú en esta segunda vuelta electoral.
Así nos vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, Morena, partido de gobierno, logra la mayoría en la Cámara de Diputados en las megaelecciones intermedias de este domingo. Sin embargo, pierde en Ciudad de México y algunos señalan que la capital no es todo el país. Es un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia México, tras la elección de este domingo, el partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional Morena se mantiene como la principal fuerza política del país. Tenemos detalles en el informe de nuestro corresponsal, Eduardo Martínez. El electoral que inició en septiembre de 2020 y culminó con las votaciones de este domingo 6 de junio provocó insatisfacción entre un amplio sector de los mexicanos. Las propuestas de los candidatos a alguno de los puestos de elección popular brillaron por su ausencia, dicen. No así, miles de mensajes a través de las redes sociales y medios tradicionales. No me gustó mucho lo de los comerciales en primera y los spots, y aparte la verdad que volvió a haber mucha basura en la calle con eso de los papelitos que pegaron y todo eso. Los resultados preliminares dan cuenta de que el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en el gobierno triunfó en las urnas al hacerse de 11 de las 15 gobernaturas que estaban en disputa y de la mayoría en la Cámara de Diputados necesaria para aprobar el presupuesto federal. Habría que darle el 100% para que siga con sus planes, y yo siento bien los planes de Morena, tanto en la nueva refinería, la que compraron, el aeropuerto y todo eso. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la jornada se haya realizado en paz y con tranquilidad, a pesar de los incidentes que se registraron en algunas zonas del país. A diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado. No fueron elecciones de Estado como las que se llevaban a cabo durante décadas. Observadores internacionales de América Latina y la Unión Europea ofrecieron un balance sobre el desarrollo de los comicios, considerados los más grandes en la historia del país por el número de cargos que serán renovados, más de 21,000. Ha votado más del 50% de los mexicanos y mexicanas. Eso es una extraordinaria votación hoy en América Latina y en todo el mundo. Que vote más de la mitad de los que están inscritos en un padrón electoral es un gran resultado. En negativo, lo que he estado viendo en los medios de comunicación desde el día que llegué. Me refiero a los medios de comunicación al uso. Desde que he llegado yo he estado viendo hasta esta mañana, que he visto también la televisión, unos ataques continuos a la organización política que está en el gobierno. Durante los comicios intermedios en la capital mexicana, se registró un avance de los partidos de la derecha, que lograron quedarse con 10 de las 16 alcaldías. Morena conservó 6. La jefa de gobierno atribuyó este hecho a la campaña de desprestigio emprendida desde los grandes medios de comunicación y sectores empresariales. Teníamos ayer informe de nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez, quien ahora saludamos. Hola Eduardo, ¿cómo finaliza esta jornada? Muy buenas noches. Hola Tatiana, pues finaliza esta jornada con la tendencia que no ha cambiado, en la que precisamente
Morena, el partido Movimiento Regeneración Nacional, mantiene esta mayoría en las votaciones de la Cámara de Diputados y también retiene pues un importante número de curules con sus aliados. Con sus aliados estaría juntando cerca de 270 diputaciones, lo cual le da también una mayoría simple, que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho le es suficiente para poder defender el presupuesto federal, sobre todo por los proyectos de infraestructura que ya escuchábamos como algunos ciudadanos los tienen muy bien marcados en la mente, como es la construcción de la refinería en Dos Bocas en el estado de Tabasco, también la compra reciente de una refinería en Estados Unidos y que estaba en manos de Shell. También se habla del Tren Maya y por supuesto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Además, Tatiana, también en la capital mexicana, pues sí hay un análisis y en las redes sociales se nota la división que hay entre los que votaron por apoyar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes regresaron o decidieron tener un retroceso en cuanto a el tema o los gobernantes que estarían a cargo de las alcaldías. Recordemos que la Ciudad de México había sido el bastión de la izquierda en este país, sin embargo, pues ahora se ha dividido justamente a la mitad. Tatiana, en el caso de las gubernaturas, también la tendencia se mantiene. De las 15 que estaban en juego en la contienda del día de ayer, Morena se hace con 11, incluso algunas de ellas que estaban en manos de los partidos de la revolución, el Partido Revolucionario Institucional y también del Partido Acción Nacional, pues ya Morena los tiene y se nota precisamente, Tatiana, fíjate, un avance importante del Movimiento Regeneración Nacional, de la izquierda en los estados del norte del país que regularmente habían sido del centro para el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y también para el Partido Acción Nacional. Además, también hay cambios importantes en las alcaldías de todo el país y también hay un movimiento también relevante en los congresos estatales, donde una parte importante de los congresos todavía queda en manos del Movimiento Regeneración Nacional, el partido en el gobierno. Los resultados con mayor certeza se estarán dando a conocer el próximo miércoles 9 de julio por parte del Instituto Nacional Electoral. De ello estaremos pendientes y por supuesto les estaremos transmitiendo toda la información. Pendientes de cómo se completa este mapa político nacional. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Nidia Egremi, es internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México en asuntos de geopolítica. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora Egremi, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada, Tatiana. Muchísimas gracias. Profesora Egremi, primero preguntarle sobre el gran desafío que implicaba sacar adelante estas mega elecciones. ¿Lo ha logrado la institucionalidad nacional? ¿Han salido adelante con estas elecciones? Sí, ha sido una consulta cívica inédita y pues realmente los mexicanos nos felicitamos de haber llegado a buen término con los resultados pues también inéditos, pero no inesperados, porque tuvimos una campaña pues muy fuerte y efectivamente se jugaban más de 21,000 cargos públicos, 15 gubernaturas, 500 escaños en la Cámara de Diputados y en realidad lo que estaba en juego, Tatiana, son dos visiones de país. Por un lado, la Alianza Va por México, que es esta derecha neoliberal, apátrida, expoliadora y corrupta, que siempre está pidiendo la injerencia extranjera. Y del otro lado, pues un movimiento anticorrupción que viene de las mayorías realmente y que está optando por una transformación de la política del país. Y nos encontramos pues un día después con estos resultados. De hecho, algunos se apresuraban a adelantar que estas mega elecciones era una especie de referendo.
de plebiscito para medir la favorabilidad, popularidad, gobernabilidad, etcétera, etcétera, del presidente López Obrador. En caso tal de que fuese así, uno diría a simple vista pues que entonces le fue bien, que se ganó el referendo. ¿O cuál es su conclusión en caso tal de verlo así? Bueno, esto del referendo se ha utilizado incluso en las elecciones en Estados Unidos, las de medio término, y que se trató de hacer una semejanza en este caso. Pero sí, efectivamente, si de esto se tratara, pues estamos viendo que los ciudadanos han revalidado su apoyo al proyecto del mandatario en medio de una campaña pues muy violenta. Fueron 35 candidatos asesinados y efectivamente fue una gran prueba para el partido Morena, gobernante, donde el voto a favor del presidente pues los favorece también, ¿no? Siempre hay esa percepción favorable. Morena pues está saliendo adelante con 11 de las 15 gubernaturas, de modo que pues es también una buena noticia. Y en el Congreso pues mantiene esa mayoría con la que podrá el presidente pues llevar a cabo esta transformación de gran calado del país que se ha propuesto desde hace 2 años y medio, ¿no? Este resultado en Cámara de Diputados, profesora Egremi, pero no necesita ningún tipo de alianza con el resultado de la coalición Juntos Hacemos Historia y Morena. ¿Podrán ir tranquilos en este proceso de transformación? De mantenerse estas alianzas, por supuesto que necesitan ir juntos para lograr estas iniciativas presidenciales, ¿no? Sacarlas adelante. Y esta alianza de la derecha va a hacer todo lo posible por obstaculizar ese avance, esa consolidación de las alianzas de lo que podríamos decir progresistas. ¿Le llama a usted la atención esa coalición de la derecha? Pero no me refiero al PAN y al PRI porque, bueno, así hubiesen sido enemigos acérrimos tiempo atrás, prácticamente en sus planes su política es muy similar. Pero con respecto al PRD, ¿le llama la atención esa coalición con el PRD? Desafortunadamente en los últimos años el Partido de la Revolución Democrática demostró que no buscaba ni una revolución ni una democracia. Por el contrario, su actitud hacia los mexicanos en los hechos y en el Congreso a partir de iniciativas, pues eran totalmente afines a estas posturas de la derecha neoliberal. Absolutamente, respaldó todo. Y obviamente pues ya de izquierda no tenía ni el nombre, ni el color, ni la vocación. De modo que no es una sorpresa y sí, desde luego, lastima mucho a su propia base que confió en ellos hace más de 20 años, pensando que sí tenían un proyecto de izquierda, un proyecto alternativo y que hoy por supuesto se confirma que no es así y que va en detrimento de la confianza de esos simpatizantes. Con respecto a ello, 2 cosas por preguntarle, profesora Egremi. Una, sí, lo que estamos viendo entonces con el PRD es que al final de cuentas se ha sincerado. Y de otro lado, aquellos sectores copartidarios del PRD se irán entonces hacia Morena. Podríamos esperar ese escenario, Tatiana. Las máscaras caen y han caído en los últimos tiempos, fundamentalmente desde que llegó el actual gobierno. Se desenmascaró la vocación real de cada uno de estos actores políticos, en particular del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. Y los otros, como bien decías, pues la derecha no ha bajado su tono fascista,
que lo vemos en el caso de las alcaldías que ha ganado ahora en esta elección en la Ciudad de México, donde con un tono absolutamente clasista sale a decir que la Ciudad de México está dividida, exactamente como el Berlín de la época del muro, donde hacia el oriente están los pobres que no pagan impuestos y hacia el occidente los que sí pagan impuestos. Esto es absolutamente falso, porque la derecha, si de algo se ha caracterizado en México, es por ser evasora de impuestos, por sacar sus recursos a paraísos fiscales o producto de la corrupción. De modo que ya hay un discurso cada vez más duro en el sentido de dividir clasistamente a la sociedad, ¿no? Sí, y nada más y nada menos que con la Ciudad de México. De hecho, hemos escuchado algunos sectores este lunes al conocer el resultado que era pésimo, que prácticamente era una debacle para Morena ese resultado en Ciudad de México. Otros decían, pues la verdad no, porque Ciudad de México no es todo el país, no es necesariamente toda una nación. ¿Cómo hay que verlo realmente este resultado en Ciudad de México? Ciertamente la Ciudad de México está gobernada por la izquierda, digamos centroizquierda, desde que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, o hasta ahora también con Claudia Sheinbaum. Tenemos casi 25 años de tener una ciudad capital gobernada por un movimiento y propuestas de izquierda. De modo que si esa alianza del PRI, del PAN con el PRD logran ganar varias alcaldías importantes, pero que además son alcaldías que históricamente habían estado pues más inclinadas hacia la derecha, salvo las sorpresas que sí se dieron en este caso, como es el centro histórico de la ciudad, la delegación Cuauhtémoc y Tláhuac, por ejemplo. Sin embargo, pues sí podemos nosotros afirmar que pesó muchísimo toda esta guerra de quinta generación, donde se concentró en la Ciudad de México, porque aquí son los diarios, son los medios audiovisuales, electrónicos, los que lanzaban todo el tiempo estas campañas sucias. Todos los que vivimos por acá recibimos un día antes, a pesar de la veda electoral, una serie de llamadas telefónicas para desanimar el voto por Morena. De modo que sí se hizo lo que yo insisto en llamar esa guerra de quinta generación, de preocupar a las personas, de mover a sus emociones más que a sus razones y espantarlos nuevamente con el fantasma de la inestabilidad, de la dictadura, un discurso muy binario, muy elemental, poco elaborado, pero que funcionó desafortunadamente. Funcionó en estos sectores de la población que evidentemente, si nos ponemos del otro lado, pues son los que sufrieron de alguna manera más el impacto de la pandemia, de este freno económico, porque eran los que en un momento dado pues eran el ejército de reserva del Partido Revolucionario Institucional y también del Partido de Acción Nacional, ¿no? Entonces, pues el vuelco es obvio, ¿no? De hecho, si iban en esa coalición, lo que buscaban era generar este golpe de opinión y con ese resultado en Ciudad de México. Uno necesariamente también se pregunta, profesora Egremi, si el trágico accidente sufrido en el metro de Ciudad de México, que tuvo un uso político en contra de la alcaldesa, la primera autoridad de la ciudad, de la capital, también surtió efecto en ese sentido. Sí, desafortunadamente es claro. Era una tragedia que capitalizaron, que politizaron de una manera pues muy
baja, sin principios, pero que les redituó. Tenemos que ser claros en nuestro análisis. Les redituó jugar con los sentimientos de una sociedad capitalina que no había presenciado pues este tipo de situaciones, y que en medio, repito, del ánimo pues bastante mermado por la misma pandemia, les llega una tragedia inesperada, y esto lo capitaliza perfectamente la derecha neoliberal, pero de una manera muy vil, ¿no? Tal como lo hemos visto, justamente usted lo recordaba en los medios de comunicación. Otro de los hechos que ha sido muy preocupante durante el tiempo de campaña, usted lo recordaba también, es 80 candidatos a distintos cargos de elección popular amenazados, 30 de ellos que fueron asesinados. De hecho, algunos de los testimonios que entregaban los candidatos muy preocupados decían, es que ser candidato es ponernos una lápida. Si revisamos resultados de esta elección con la anterior, hubo una disminución, pero no deja de ser grave. ¿Qué es lo que sucede, profesora? A pesar de que el gobierno federal anunció todo un programa de seguridad a los candidatos, porque sabía que hay fuerzas mercenarias, hay fuerzas fuera de la ley que están por generar un ánimo de pues inestabilidad e ingobernabilidad, no fue suficiente. Y no fue suficiente porque este país, por su complicada geografía, por las condiciones en que sobre todo los candidatos de los partidos que no disfrutan de esas grandes ventajas económicas para trasladarse en aviones o en grandes caravanas, pues están corriendo un riesgo de que su vida la pierdan. Y en ese sentido, pues hablar de 35 candidatos muertos, aunque sea comparativamente con otras campañas una cifra menor, pues nos habla de que están vivas, activas, todas estas fuerzas que apuestan por la ingobernabilidad y por el temor. Y claro que también debió influir en los resultados electorales, sobre todo en algunos estados. Sí. Cuando vemos los lugares en donde se han registrado las amenazas y estos asesinatos, hay también alta presencia de grupos criminales ligados con el narcotráfico, con actividades ilícitas, con lavado de dinero. En estos estados, ¿qué hay que hacer, profesora, como intervención del Estado para arrebatar de esos poderes locales a quienes desean hacerlo a través de la ilegalidad, o tal vez algunos que ya están allí instalados en esos poderes locales? El análisis que hemos hecho es que la forma de bajar y al mismo tiempo evitar ya el auge de esta delincuencia organizada es con el desarrollo en las comunidades. Y desarrollo implica educación, servicios de salud que no los dieron los partidos que ahora le disputaron a Morena y a la coalición en el gobierno la elección. De modo que es una contradicción dialéctica, solo con desarrollo se podrá evitar el auge de esta delincuencia organizada. Y ciertamente hoy se planteaba en la mañanera, que así le decimos a la entrevista que da a la prensa el presidente todos los días, se planteaba si con las gubernaturas que está ganando la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sería ya el fin de los narcoestados. Y ciertamente hacia eso estaríamos apuntando, porque cuando llega la gobernabilidad y llega los servicios,
y los empleos. Evidentemente que se desmantela todo el entramado de las redes delictivas, o cuando menos se está poniendo el ojo para señalar cuáles son precisamente los actores que están favoreciendo esa situación de ilegalidad. Se descubre y se puede actuar. Para esto se necesita también un sistema de justicia robusto, un sistema de justicia transparente y de cara a la ciudadanía. Profesora, con esa reflexión quiero despedirla. Recordar que hay 11 gobernaciones que quedan en manos del partido gobernante de Morena y de su coalición. Así es, y que evidentemente pues la justicia va de la mano con la democracia de nuestros pueblos, no la que nos imponen en otros lados. Muchísimas gracias, profesora. Muy interesante y profundo análisis. Un placer. Buenas noches. Igualmente, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia. Se retrasa más de un mes la audiencia judicial contra el exministro de Gobierno de la dictadura de Yanine Áñez en Estados Unidos. Arturo Murillo es acusado de corrupción en la compra de respiradores para pacientes con COVID-19 en Bolivia. Vamos a contarles de esto al volver en minutos en Es Noticia. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Muchachos y muchachas que se están movilizando. ¿Dónde están estas vidas que le apuestan a un país distinto? Es la respuesta de los estudiantes y artistas en Bogotá al tratamiento de guerra que el gobierno de Duque
movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. En noticia, Bolivia se retrasa en más de un mes la audiencia judicial de Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de facto, Yanine Áñez, a quien se le sigue un proceso por corrupción. La audiencia del exministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, en Miami, que estaba programada para este lunes, fue postergada por la justicia estadounidense a petición de la defensa hasta el día 9 de julio. En esta cita ante la jueza magistrada Alicia M. Otazo Reyes se definirá la situación procesal del exministro y, de acuerdo a las declaraciones del secretario general del Estado, Edwin Quispe, están abiertos todos los canales de comunicación para que el proceso avance sin ningún inconveniente. Como titulares de la acción penal pública, además defensa de la sociedad y de la legalidad, requerimos conocer cuál va a ser la situación procesal en la que se va a encontrar Arturo Murillo para que nosotros, en función de aquello, también podamos tomar las acciones correspondientes. El gobierno boliviano explicó que la gestión de Áñez pagó $5,6 millones por la compra de gases lacrimógenos, pero que a la empresa proveedora le cancelaron solo 3,3 millones, por lo que hay un sobreprecio de $2,3 millones. La fecha es primordial para conocer si el caso irá a juicio o no. La audiencia se suponía que tuviera lugar este 7 de junio. Sin embargo, esta dilatación responde a los intereses de la defensa. Por su parte, el diputado por el partido de gobierno Movimiento al Socialismo hizo sus respectivos señalamientos sobre la postergación. Es muy sospechoso, ¿no? Primero muestra la chicanería jurídica. Yo pensaba que no había chicanería jurídica tampoco en Estados Unidos, pero muestra con estas postergaciones esa dilación jurídica en Estados Unidos y por supuesto va en el fondo, ¿no? ¿Para qué? Para negociar. El exministro de facto fue aprehendido el pasado 26 de mayo y se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel, mientras la Fiscalía Boliviana ha comenzado las gestiones para exigir su extradición. Y así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @Tatiana_Telesur. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.